Hola chicos, el día de hoy estaremos trabajando lo que es la dirección de un vector mediante las componentes en su plano cartesiano. ¿Qué es la dirección de un vector? La dirección del vector es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. Es decir, tenemos este vector, el ángulo que va desde este eje X hasta donde va el vector, es decir, desde el X al vector, es el ángulo que forma. El ángulo se mide en sentido antihorario. Recuerden que las manecillas del reloj van en este sentido. Entonces vamos a medir el ángulo en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Bien, entonces nosotros vamos a recordar lo que son las componentes de un vector. Recordemos que si un vector tiene estas coordenadas, quiere decir que el vector tiene componentes horizontal y vertical. La parte correspondiente a x, v de x, es igual a la componente horizontal del vector. Es decir, es la componente que indica cuánto el vector se desplaza en el eje x, sea a la derecha o sea a la izquierda. Y la componente v de x en y, pues nos indica cuánto el vector se desplaza o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a considerar que para calcular las componentes de un vector vamos a encontrar su ángulo, porque el ángulo nos indica su dirección. Y vamos a utilizar esta relación trigonométrica que recordaremos, tangente del ángulo en un triángulo rectángulo, más como este que se forma aquí con el vector, va a ser igual a la componente de y dividida entre la componente en x. Entonces, si yo tengo el siguiente vector, vamos a realizar un ejemplo. Aquí yo tengo el vector 4,3 que se encuentra en este punto y lo vamos a dibujar considerando el punto 0,0 hacia donde se encuentra el vector 4,3. Entonces, el vector que tenemos es el vector cuyas componentes son 4,3. La componente del vector en x es 4 y la componente del vector en y es 3. Entonces, considerando esto, vamos a calcular el ángulo del vector. Si pasamos al otro lado del igual, la tangente del ángulo se va a convertir en lo que es tangente inversa o artangente. Muchos libros utilizan artangente. Yo voy a estar utilizando siempre tangente inversa. En la calculadora científica se va a encontrar buscando la tecla Shift más la función tangente. Cuando seleccionemos la tecla Shift más la función tangente, vamos a encontrar entonces, vamos a verificar que se va a representar como tangente inversa o artangente. En algunas calculadoras aparece la tecla como segunda función. Y también aparece en algunas calculadoras, especialmente en los teléfonos, aparece la tecla INV, que significa inversa. Es decir, cuando presionamos esas teclas, podemos encontrar la tangente inversa del ángulo. Luego que colocamos en nuestra calculadora la tangente inversa, procedemos a estar sustituyendo. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente de y dividida entre la componente en x. Entonces vamos a sustituir los valores. Vamos a colocar el 3, que es la componente de y luego debajo el 4, que es la componente en x. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 3 dividido entre 4. Cuando nosotros realizamos esta operación 3 entre 4, nos da como resultado 0,75. Entonces, el ángulo va a ser igual a nosotros colocar en la calculadora la tangente inversa de 0,75. Y si buscamos la tangente inversa de 0,75, pues nos va a dar el ángulo. Aquí, chicos, vamos a recordar
lo que estamos haciendo es buscando ese número que cuando nosotros buscamos la función tangente de ese ángulo, pues nos da como resultado esa cantidad. Entonces aquí estamos buscando lo contrario de eso. Por lo tanto, el contrario de 0,75 en cuanto a la función tangente va a ser igual a 36,87 grados aproximadamente. Fíjense, siempre es recordar que los ángulos se representan aquí en grados. Esta cantidad que nos da de resultado es la dirección de ese vector. Quiere decir que aquí nuestro vector se está dirigiendo a la parte noreste con un ángulo de 36,87 grados. Hasta aquí nuestro video y nos vemos en la próxima.